encargo a todos, por favor, estudien el Evangelio de Marcos. Vamos en el capítulo 9 y vamos en el versículo, esta es una serie de estudio que le pusimos evangelismo, pero vamos en el capítulo 9, versículo 30 en adelante, Marcos 9:30. Hoy vamos a ver un tema que le he puesto por título: Jesús redimió la grandeza del hombre. A ver, recuerden, Jesús redimió la grandeza del hombre. A ver, ¿quién tiene sueños de grandeza? ¡Ey! ¿Sí? Sí. A ver, ¿quiénes tienen sueño de grandeza? A ver, levanten las manos para que yo los vea, porque les da miedo. A ver, ¿quién tiene sueño de grandeza? Y los demás no. Bueno, después de haber visto todo lo que Jesús nos quiere enseñar, yo sé que algunos lo hacen por miedo, que dicen, no, después nos va a apretar y ya no. No, sí, Jesús quiere que el hombre sea grande. De hecho, ustedes van a ver que Dios, cuando lo creó, lo bendijo y le dijo, lo puso sobre todas las cosas, para que enseñoree sobre todo. Cuando Dios bendice al pueblo de Israel, le dijo, serás cabeza y no cola, estarás arriba y no abajo. O sea, Dios sí quiere que su pueblo tenga sueños de grandeza. ¿Qué sueños con ser grande? Pero ahora vamos a ver cómo Jesús nos lo enseña, cómo Jesucristo. ¿Se acuerdan que les dije que hay una transición de Jesús al Cristo? Estamos viendo la revelación de Jesús al Cristo. No, estamos viendo la revelación de Cristo. Jesús se manifestó desde capítulo 1 hasta el capítulo 8. A partir del capítulo 9, cuando tiene la revelación Pedro y dice que Él es el Cristo, empieza a revelarse como Jesucristo. Jesús el Cristo, el Salvador ungido. ¿Qué es lo que quiere decir? Jesús quiere decir Salvador, ¿verdad? Jesús es Salvador. Cristo, ¿qué quiere decir? Ungido. Entonces, el Salvador ungido es lo que quiere decir Jesucristo. Entonces, a partir de aquí, del capítulo 9, tenemos la revelación de Jesucristo y se está manifestando a sus discípulos con ese cambio. Jesús fue el que sanó, el que se compadeció, Jesús fue eso. Pero ahora nos muestra lo que es Jesucristo. Ustedes dirán, es lo mismo, no. El propósito es muy diferente y lo vamos a ver. Quiero que vean en el versículo 30, Marcos capítulo 9, versículo 30. Vamos a leer solamente tres versículos. Dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Y quiero que marque esa parte, vamos a ver el versículo 31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, ¿qué cosa hacía Jesús? Le estaba enseñando a sus discípulos. Él les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar. ¿Quién no? Si yo veo que les pregunto a ustedes y les da miedo, ¿verdad? Pero imagínense, hermano, que Jesucristo se está revelando a sus discípulos y en este momento dice la palabra que les iba a enseñar, les iba a seguir enseñando, porque acuérdense, desde la revelación, la manifestación, les quiere seguir enseñando cómo aplicar el cristianismo, cómo aplicar la vida que tiene uno que vivir cuando uno dice creer en Cristo. Los principios del mundo chocan con los principios del reino de Dios. Hay muchas cosas que cambian. Por ejemplo, algo muy sencillo, les voy a decir, en el reino de las tinieblas hay un dicho que dice, tranza, porque el que no tranza no. Se lo saben. Bueno, tranza, porque el que no tranza no avanza. Pero en el reino de Dios nos dice todo lo contrario. El reino de Dios nos dice que hay que dar para recibir. Bueno, ese es un principio.
Pero yo quiero mostrarles hoy esto que les he dicho. Jesús redimió la grandeza del hombre. Y a partir de aquí, de esta revelación de Cristo, los discípulos esperaban algo glorioso, porque dicen, Él es el Salvador, Él es el ungido, Él es el Mesías que viene a redimir al pueblo de Dios. Y como estaban bajo el yugo del Imperio Romano, ellos esperaban que Él se erigiera rey, que levantara un ejército, que levantara un gobierno, como se organizan los gobiernos humanos. Y yo creo que los discípulos tenían sueños de que, híjoles, pues a ver a quién nos toca ser el segundo, ¿no? De hecho, que ahorita más adelante vamos a ver que unos discípulos se valieron de su mamá para que su mamá fuera de embajador ante Jesús y le dijeran, ¡hey, Señor! Cuando tú ya estés en tu reino, quiero uno de mis hijos a tu lado derecho y el otro a tu izquierda. O sea, que sean los más, eso se ve en el corazón de todas las madres. ¿A poco no? ¿O quiénes son los mejores hijos? A ver, ¿quién es el mejor hijo? A ver. El mío. Pues la gente lo podrá ver mal, pero el mío es el mejor. Y usted, el suyo, es el mejor, ¿no? ¿Sí o no? Ay, no, pero es que el mío tiene... No importa. Yo les digo que en una ocasión fui a unas vacunas en el centro de salud y ya ve que ahí pues tienen que ir todos a vacunarse, los niños. Entonces hay gente de clase social, ¿no? Y llega una señora con un coche de lujo y llega con una carreola, viene un vestidito, el bebé y todo, perfumadito y todo. Y está una señora que tiene un bebé que se ve que venía del rancho, sucia su ropita, tenía moquitos, pero cuando vio al bebé, ella levanta a su bebé y ¿quién era el mejor? El de ella, no importa que el otro esté perfumadito, no importa que tenga carreola y todo, el de ella era él. Así somos. Bueno, pues esta madre fue a interceder por sus hijos, porque tenían la idea humana. Muchas veces cuando nosotros leemos la Biblia, la leemos desde una perspectiva humana, carnal y no espiritual. Y lo que les voy a enseñar en esta mañana choca mucho con lo que nosotros creemos, igual que los discípulos. Acuérdense, Jesús se manifestó como el Cristo. Pero curiosamente, cuando Jesús les dice que Él es el Cristo, dice, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y muera, que sea humillado, que sea menoscabado allá en Jerusalén. Y eso en la mente humana, a ver, tú eres nuestro rey. Tú eres el ungido, tú eres el Cristo. ¿Cómo que vas a ir a ser humillado? ¿Vas a ser menoscabado allá? ¿Cómo? Si eres el Cristo, tú eres el que te va a levantar y con tu poder vas a someter a todos. Eso es humana. Y ellos lo querían. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús les dice, hey, yo soy el Cristo, pero no lo digan, no lo hablen, no lo comuniquen? Ahora, ¿por qué? Porque ellos esperaban que el Cristo se manifestara como ese rey, ungido con poder, y que sometiera a todas las naciones, incluyendo al Imperio Romano. Entonces por eso digo, no lo digan, tranquilos. Pero ahora, aquí en esta parte, me llama la atención porque del versículo 31 dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado, recuerden, será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. ¿Se acuerdan de ahí mismo Marcos 8:31? ¿Se acuerdan de Marcos 8:31? ¿Sí se acuerdan o no? A ver, ¿qué le dijo? El Hijo del Hombre, ¿qué dice? Padecerá en manos de los ancianos en Jerusalén. Padecer, a ver, si está revelándose como el Cristo, como el que tiene autoridad, ¿cómo va a ser posible que va a sufrir, que va a padecer, que va a morir? Pero les profetiza.
porque en esto sabemos que hay palabra de Dios, porque ¿sabe qué? Se adelantaba a los hechos. Profetiza que Él había de resucitar. Dice, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Ahora, esto dice la palabra muy claramente que ellos no lo entendían. Imagínense, pues es que es Cristo el que tiene el poder, el que sanaba a los enfermos, el que resucitó muertos, el que sujetó aún la naturaleza. Y todos se admiraban, dicen, ¿qué hombre es este? ¿Qué doctrina tan fuerte, tan tremenda tiene? Sin embargo, yo quiero decirles que todo lo iban ellos digiriendo humanamente. Y aquí lo que Cristo, recuerden que Cristo les está enseñando. ¿Qué es lo que les va a enseñar? Lo que va a hacer el Cristo, el ungido. Aquel que tiene todo el poder, lo que va a hacer Él. Por eso dice aquí que Él les enseñaba y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Esto no lo entendía, dice la palabra. Ahora, yo quiero que busquen un poquito en el libro ahí mismo en el libro de Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 32, Marcos 10, 32, y quiero que vean, dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y se asombraba y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será que entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Mire, aquí es más específico. ¿A quién le van a hacer eso? Al Hijo del Hombre, al ungido. Ahorita vamos a ver esto. Dice, y será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él. Y dice, y le matarán. Mas al tercer día, híjoles, cuando Jesús le dice, cuando Pedro recibe la revelación que Él es el Cristo y Jesús le anuncia, ¿se acuerdan ustedes? Que le anuncia que Él es el Cristo, pero que esa revelación la recibes del Padre, pero cállate, y Pedro lo jala aparte y le dice, no Señor, no te acontezca que vayas a morir en manos de pecadores, yo mi vida doy por ti. ¿Qué le dijo Jesús? Apártame de mí, ¿verdad? Y uno no entiende, a veces tanto amor, imagínate, uno puede decir, ay Pedro, ¿cuánto amas a Jesús? No. Los planes de Dios son, dice Isaías 55:10, dice, los pensamientos, 55:9, perdón, los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos de los hombres, como los caminos de Dios son más altos que los caminos de los hombres. A ver, si lo dice Isaías 55, a ver, vamos, Isaías 55, por favor. ¿Sí va? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos y mis pensamientos más profundos. ¿Verdad que sí? Así, hermano. Entonces, ¿por qué no checa? ¿Por qué como que no lo aceptan los discípulos? Porque los pensamientos de los hombres no son los pensamientos de Dios. Nosotros creemos a veces que cuando Dios dice algo, lo analizamos humanamente y decimos, esto va a ser así. Y después nos damos cuenta que no, y decimos, pero ¿por qué si yo lo había entendido así? Porque a veces nosotros lo juzgamos humanamente, almáticamente, no lo juzgamos espiritualmente. ¿Cuántas y cuántas cosas en la iglesia no han sucedido? Porque nosotros juzgamos todas las cosas almáticamente. Yo les digo, el nivel más alto de espiritualidad de la iglesia es lo almático. Es que yo sentí la presencia del Señor. Y si no lo sentiste, ¿es qué? Pues si el Espíritu de Dios vive en ti, está en ti, ¿o no? Entonces, no se trata de sentirlo, lo más que nosotros
solemos manejar la presencia de Dios a nivel del alma nada más, cuando lo sentimos, ¿no? Él vive en nosotros, Él está en nuestro espíritu. Desde el momento que fuimos redimidos, Él vive en nosotros. Entonces, no son nuestros pensamientos como los pensamientos de Dios. Los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Si usted piensa, ay, Dios, mi camino es el más excelente, no, cuidado. El camino de Dios es mucho más excelente. Ahora, por eso los discípulos no entendían. Y aquí es donde viene la enseñanza. Regresamos, por favor, regresamos a Marcos 9. Recuerde que les enseñaron a sus discípulos. Y dice la palabra de Dios que ellos no entendían de eso de que Él es el Cristo, pero que había de morir. ¿Cómo? Y 3 veces se lo enseñó. Recuerden, lo vimos en Marcos 8:31, Marcos 9:31 y Marcos 10, ¿qué? Los 3 textos que vimos, ¿verdad? Hay esos 3 textos. Jesús anuncia de que el Cristo había de subir a Jerusalén y de morir. Sin embargo, regresamos a Marcos 9:33, por favor. Vamos a leer Marcos 9:33. Recuerden, Jesús le está enseñando y los discípulos no entienden. Ahora, vamos a ver, dice. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? A ver, ¿no entendían? Y cuando no entiende uno, ¿qué cosa hace uno? Empieza uno a discutir. No, yo creo que así. ¿Verdad que sí o no? ¿Les pasa eso o solamente a mí? ¿Verdad que sí discutimos cuando nosotros no entendemos alguna cosa? Y además somos vergonzosos, nos da miedo preguntar, porque yo siempre les he dicho, mejor un minuto de vergüenza que una vida de ignorancia. ¿A poco no? ¿Sí es cierto o no? Yo les dije que en una ocasión, cuando recién llegué a la iglesia, oí, dice, y fue hecho grande bonanza, y todos emocionados. ¿Y qué es eso de bonanza? Y entonces cuando terminó todo, yo le pregunto al maestro, al que estaba enseñando, le digo, hermano, ¿me podría ayudar? ¿Qué es eso de bonanza? Y todos se rieron de mí. Y dije, hijo, ya es el ridículo. Ahí me invitó y me dijo, lee el texto, mira, hay una gran tormenta, se levantó una tempestad, y se levantó Jesús y reprendió al viento y le habló al mar, y fue hecho un grande bonanza. ¿Qué es eso? Y rápidamente me dijo, tranquilidad, paz. Y me dice, eso es, exactamente. Bonanza es paz. Y entonces, de ahí agarré que en mi panadería le puse bonanza, panadería bonanza. El pan que no le corra la panza. ¿Verdad? Entonces, bueno, teníamos eso, esa panadería. Ok, entonces recuerden, le estaba enseñando. ¿Y qué tenemos que hacer cuando no sabemos? ¿Qué tenemos que hacer? A ver, así sin miedo. Preguntar, porque mejor es un minuto de vergüenza y una vida de ignorancia. O luego tenemos concebidas cosas a nuestra manera. Y aquí los discípulos iban en el camino con Jesús, iban a disfrutar, llevaban al mejor maestro. Y cuando Jesús les pregunta, ¿qué es eso que ustedes discutían en el camino? ¿Usted cree que Jesús no lo sabía? Jesús sabía. Si les preguntó es porque sabía qué es lo que estaban discutiendo. Pero dice, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí. ¿Qué cosa? ¿Quién iba a ser el mayor? ¿Quién iba a ser el más grande? ¿Quién iba a ser el mayor? Eso sucede en casa, sucede en las empresas, sucede donde quiera. A ver quién manda, quién es el más, dicen por ahí a los jarochos, quién es el más fregón. ¿A poco no? Sí. ¿Sucede? ¿O por qué creen que en casa se pelea uno? Los dos dicen que sí, se pelea, ¿verdad? Sí. El único que lo hace soy yo, porque yo soy bien carnal. Pero en casa disputamos porque a ver quién es el que manda, quién es el mayor. ¿Iban haciendo eso los discípulos, sí o no? ¿Cuál era su problema de los discípulos? Porque no entendían y porque no preguntaban. ¿Saben por qué en nuestro matrimonio a veces tenemos problemas?
¿Por qué no preguntan? ¿Por qué se quedan con la duda? Porque están haciendo cosas a su manera. Pero yo pienso que está bien, ¿no? Pues sí, pero a ver, ¿qué dice Dios con eso? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a eso? No, pero yo creo, hermano, que lo que estoy haciendo está bien. Sí, lo que tú crees. ¿Usted cree que los discípulos no creían que estaba bien lo que estaban haciendo? Sí creían. Pero lo que creemos a Dios no le interesa. Él estableció principios y cuando nosotros nos sometemos a esos principios de la Biblia, hermano, nos va a ir bien. A ver, recuerde, ¿cómo nos va a ir? Bien. Y si no le va bien, mejor. A eso. Sí es cierto, porque el día que no nos va bien, nos vamos. Pero les voy a asegurar una cosa, ese día que le va a estar yendo mejor, no le va a gustar nada lo que Dios va a estar haciendo en su vida. Ama a tu esposa como vas a orar. ¿Qué la voy a amar? Ámala, te conviene, ese día te va a ir mejor. Sujétate a tu esposa. No, ese día te va a ir mejor. Tengamos lo que Dios estableció. Pero así van los discípulos discutiendo en el camino. Jesús sabía, hermano. ¿Usted cree que no sabe lo que vivimos en la casa? Sí. Lo sabe todo. ¿Qué está esperando? Que le llamemos a Él. ¿Por qué les preguntó? Porque estaban ellos ahí enfrascados en esa lucha. ¿Quién va a ser el más grande? ¿Quién va a ser el mayor? Ahora, Jesús sí quiere bendecir al hombre. Quiere, porque lo estableció, para eso lo creó, para que fuera grande. Ahora, vamos a ir trabajando en esto con mucha calma, pero quiero que lo vean, hermano. Que dice aquí la palabra en el versículo 35. Entonces Él se sentó. Qué maravilloso. Mire, hermano, Jesús, 9:35, estoy, Marcos 9:35. Jesús era el mejor maestro. Yo lo hago de pie porque no soy maestro, pero Jesús, imagínense, sienta a sus discípulos. Él sabe que sus discípulos están disputando quién es el mayor en el reino de los cielos. Y para explicarles esto, porque les está enseñando, dice, me voy a sentar mejor. Eso es lo que hacían los rabinos. Ahora, ¿qué es lo que no entendían? ¿Cómo es posible que el Hijo del Hombre va a morir a Jerusalén? Él es nuestro. ¿Y quién va a ser el mayor? Esas dos cosas lo disputaban, lo discutían. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Ahora, ¿por qué no entendían esto? Ellos tenían, acuérdense, el Antiguo Testamento, ellos eran judíos, conocían la palabra de Dios. Quiero que vaya al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, y quiero que vea quién es el Hijo del Hombre. ¿Por qué no entendían que Jesús les decía que el Hijo del Hombre iba a ir a Jerusalén a ser humillado, a morir? Les iba a enseñar algo que está ahí escondido, pero yo quiero enseñárselos en esta mañana. Versículo 13 y 14 dice: miraba yo, en el contexto de este texto, Daniel tiene una revelación de todos los imperios que habían que gobernar en el mundo. Por ejemplo, el imperio, ¿se acuerda usted del imperio babilónico? Si usted lee ahí en el libro de Daniel, el imperio babilónico está ilustrado con un león y con alas de águila. Luego vendría el imperio medo-persa, que está ilustrado con un oso. Luego vendría el imperio griego. ¿Se acuerdan de Alejandro Magno o Alejandro el Grande? Él era griego. Bueno, ese imperio griego fue ilustrado con un leopardo. Pero luego, aquí en este versículo dice: miraba yo la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de... Ese no era una bestia. Recuerden, todos los demás imperios, el babilónico, el medo-persa, el imperio griego, incluso el imperio romano, hermano, era una bestia. Es más, el imperio romano, que era el que gobernaba cuando Jesús estaba, si retrocede ahí tantito en Daniel 7:7, vea cómo era.
Vea cómo era el Imperio Romano. A ver, ¿qué dice? Dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia. Recuerde, todos esos imperios, ¿quién los gobernaba? Roma. Una bestia. Una bestia. Los que gobiernan los imperios son una... Sí, se oye feo, ¿ah? Pero así está. Por eso los ilustró con un león, con un oso, con un leopardo. Y aquí el Imperio Romano dice, la cuarta bestia era espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Este era el Imperio Romano. Era una bestia, ¿cómo dice? Horrible. Todavía a lo mejor cuando vio la bestia de león, dijo, ¡ay, qué bonito! El rey león, ¿no? El Imperio Babilónico. Cuando vio el Imperio griego, que es un leopardo, todo estaba profetizado. Fueron profetizados años antes. Por eso sabemos que la Biblia es palabra de Dios, porque Daniel lo habló antes de que sucediera, hermano. Y se dio todo, incluso lo del Imperio Romano. Usted sabía que el Imperio Romano ahí habla de 10 pueblos, habla de 10 reyes, asentados sobre 7 cuernos, 7 colinas. Y usted busca a Roma y está asentado sobre 7 colinas. Eso es real. Todo eso está profetizado. Ahora, me llama la atención porque la Biblia dice que este hijo de hombre, esa visión que vio, regresa a Daniel, por favor, 7:13. Adelántelo tantito nada más. Regrese, dice que veía uno como hijo de hombre. En la visión que tenía después de esos 4 imperios, venía otro que dice que iba a ser ya no una bestia, sino hijo de hombre. Para los judíos, este título era el Mesías, era el ungido, era el rey. Por eso cuando los discípulos oyen, a ver, es necesario que el Hijo del Hombre suba a Jerusalén y sea humillado y sea maltratado por mano de los ancianos, dijeron, no, pero el rey que va a venir, mira lo que dice, seguimos leyendo ahí, dice el rey que va a venir, dice, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse a él, dice, y le fue dado, dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasa, y su reino uno que no. Y aquí es donde chocaban. Por eso no entendían los discípulos. Porque una información que tienes te predispone a juzgar las cosas como tú las has concebido. A veces no estamos dispuestos a cambiar una concepción que tenemos por años porque juzgamos que eso es verdad. Y entonces cuando los discípulos oyen, el Hijo del Hombre va a subir a Jerusalén, va a morir y al tercer día va a resucitar, ellos no lo entendían. Pero aquí está, ¿cómo se llama nuestro tema? O sea, vamos a ver la redención de la grandeza del hombre. La redención de la grandeza del hombre. Sabemos que Jesucristo es el Redentor, pero redimió la grandeza del hombre. Escuchen bien esto, ¿cómo? Primero, recuerden esto, para que haya grandeza, primero tiene que haber humildad. Escuchen bien esto. Para que haya grandeza, lo primero que tiene que haber es, imagínense el Cristo, el que tenía todo el poder, iba a ser humillado. Pero para redimir la autoridad que Dios le había dado al hombre y que lo había perdido, tenía que ser necesario que el Hijo del Hombre fuera humillado. Por eso les quería yo enseñar esto, porque, hermano, escuchen bien esto. Todos nosotros soñamos o tenemos sueños de grandeza, pero a la manera del mundo, de una manera carnal, así como los discípulos lo habían concebido. Por eso hay problemas en nuestro hogar, por eso hay problemas en el trabajo. Porque cuando nosotros estamos, por ejemplo, en un trabajo, nosotros aspirar a otro puesto es porque es justicia, decimos. Y a veces no nos damos cuenta de lo que hay en nosotros es soberbia.
A ver, Romanos 12:3, ¿cómo dice? Romanos 12, dice, a ver, lo leemos, Romanos 12:3. ¿Ya lo tiene? A ver, lea, por favor. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otra versión dice, digo a cada uno, que nadie tenga el más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Porque nuestro problema es que, ¿sabe qué? ¿Quién es en la casa? ¿Quién es el mejor? Yo. Ahora no. Ahora ustedes dirán, ¿cómo usted dice? No, así somos todos. Yo. Pero dice que nadie tenga el más alto concepto de sí que el que debe tener. Y para que usted sepa cuál es el concepto que usted debe tener, debe conocer la palabra de Dios. Debe conocer la voluntad de Dios para que se ubique en el lugar que a usted le corresponde. Entonces Jesús nos va a enseñar cómo recuperar la grandeza del hombre. Cuando hablo de hombre, hablo de género, no estoy hablando de sexo, estoy hablando de género, de ser humano, ¿sale? Entonces, a ver, quiero que veamos, regrese por favor a Marcos, regrese a Marcos 9:34. ¿Qué es lo que discutían los discípulos? ¿Quién iba a ser el mayor? Mas ellos callaron porque en el camino dice, porque disputaban entre sí quién había de ser. O sea, siempre ese va a ser en el ministerio, en una iglesia, en el hogar, en el trabajo. Las disputas se van a dar, ¿por qué? Porque quién es el mayor. Ahora, ¿está peleado Dios con que tengamos sueños de grandeza? No, pero que lo hagamos de la manera correcta. Cualquiera dice que quiera ser grande. A ver, vamos a ver en el Evangelio de San Juan, rápidamente, por favor. El Evangelio de San Juan, capítulo 13. Juan 13, ¿qué? 13, me parece que es 13, a ver, ayúdenme. San Juan 13. ¿Sí va? Sí, vosotros me llamáis maestro y señor. Y lo soy, dice, ¿sí o no? Sí. Pues bien, si yo el maestro y el señor les he servido, ¿qué cosa dice? Esa es la forma en que nosotros, es 13, perdón, de 13, 16 y 17. A ver, 16, por favor. Dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su amo, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bueno, no. Es un texto donde dice, porque cualquiera que quiera ser grande entre vosotros, hágase vuestro siervo. Perdón, no lo ubico, sé que lo tengo en un momento a lo mejor, pero recuerde, si alguien quiere ser grande, porque esa es la disputa, si alguien quiere ser grande, ¿cómo tiene que empezar? Sirviendo, hermano. Jesucristo, Él es el Cristo. Pero le estaba enseñando a sus discípulos que para redimir la grandeza del hombre era necesario que el Cristo fuera crucificado, fuera humillado, fuera escupido, dice ahí en Marcos 10, cuando leímos Marcos 10, fuera escupido, fuera humillado, fuera menoscabado el Cristo. Y eso, después de que resucita, cuando resucitó, el Padre lo exaltó, porque todo el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. ¿Verdad que sí no sabemos ese texto?
A ver, quiero que vaya primera de Pedro, capítulo 5. Perdón, primero Mateo 23, antes de ir a Pedro. Primero Mateo 23, 11 y 12. Primero Mateo 23, 11 y 12 dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que, aquí está el texto que buscaba. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla, ese es el texto que buscaba, perdón. Dice, porque cualquiera, esto es una opción, no es obligatorio a nadie se le impone. Usted no quiere humillarse, está bien, nunca va a ser exaltado. Usted quiere ser exaltado, empiece por... Eso es lo que Jesús se sentó con sus discípulos y dice, yo quiero que lo entiendan, es más, quiero que esto penetre a sus oídos. Ahorita vamos a ver un texto donde dice eso. Quiero que esto penetre en sus oídos, que no se quede ahí nada más, porque el servicio casi no se nos da. Si nosotros entendiéramos esto de la humildad, del servicio, de todo eso, hermanos, seríamos enaltecidos. En el reino de Dios no es como en el mundo. En el mundo, ¿qué tan grande eres? Porque ¿cuántos tienes que te sirvan? ¿Sí o no? ¿Cuántos tienes que te sirvan? Es así tu grandeza. En el reino de Dios, ¿cuán grande quieres ser? ¿A cuántos sirves? ¿A cuántos sirves? Así va a ser tu grandeza. Y si no sirves, no sirves para ser cristiano, porque el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. Oca, eso es bueno. Ay, yo soy cristiano, pero no sé servir. No, sí, para ser cristiano, porque el Hijo del Hombre vino a servir, no a ser servido. ¿Verdad? No se puede. Una de las dos cosas tiene que ser. Entonces, aquí dice muy claramente, la palabra dice, el mayor sea vuestro siervo. Dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Busque 1 Pedro 5:6, por favor. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, escuche bien por favor, ¿quién es el que exalta? A ver, ¿quién exaltó a Jesús? Según Filipenses capítulo 2, versículo 8 y al 10, dice que por cuanto el Hijo se humilló hasta lo sumo, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que se nos... ¿Quién es el que exalta? ¿Por qué nosotros esperamos que haya reconocimiento? Es que yo sí hago, pero mi esposo no me reconoce, o el pastor no me reconoce lo que yo hago. Hermano, ¿quién es el que enaltece? Ese es el que enaltece. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere. El problema de nosotros es que hoy queremos hacer algo y ya queremos el reconocimiento, el crecimiento, luego, no. Dice, cuando fuere tiempo, hay un tiempo, hermano. Esto le estaba enseñando Jesús a sus discípulos. Y yo quiero que vea en Lucas 9:44, vamos, porque esto tiene que entrar. Quiero que lo vea. Lucas 9:44, quiero que lo vea y lo recuerde. Jesús manda esto. A ver, ¿lo leemos? Lucas 9:44 dice así: haced que os penetre bien en los oídos estas. Jesús quería que no nada más oigamos así vagamente, no, que penetre bien en los oídos, porque el que no sabe oír no sabe obedecer. Para obedecer hay que aprender a oír. Cuando hay alguien que no obedece es porque no ha aprendido a oír. Entonces, dice, hacer que penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado. O sea, eso que no entendían los discípulos, Jesús quería que la humillación de Jesús, hermano, va a traer enaltecimiento de Él. Pero era necesario primero la humillación para llegar. No podemos buscar primero un puesto de autoridad sin aprender primero la humildad.
Eso es lo que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos. Recuerde eso. La humildad le precede en el enaltecimiento. Por eso es importante que Jesús les dijo que oigan esto, que les penetre. ¿Qué cosa? Que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de hombres, mas ellos no entendían estas palabras, pues estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre estas palabras. Temían preguntarle, hermano. Pero ¿saben qué? Jesús quería que entraran esas palabras en el oído, en el corazón de sus discípulos. Por favor, tomemos muy en cuenta esas palabras para que aquel propósito con el cual Dios creó al hombre no se pierda, sino que verdaderamente podamos alcanzarlo cada uno de nosotros. Todos estamos llamados a ocupar un puesto de autoridad, a ejercer esa autoridad, porque Dios le dio autoridad, pero nosotros necesitamos entender algo. Quiero que vaya al libro de Isaías, por favor. Vayamos al libro de Isaías 66. Isaías 66. Quiero que lo lea. Esto que Jesús está enseñando es importantísimo. Jesucristo cambia todo. Las enseñanzas anteriores, sin lugar a duda que eran buenas, enseñó sobre los milagros, enseñó sobre todo eso. Pero aquí está enseñando cómo iba a recobrar la autoridad del hombre. Mire, Isaías 66, 1 y 2. ¿Ya lo tiene? Lo leemos. Dice así: Jehová dijo así: el cielo es mi trono. Vean la grandeza de Dios, por favor. Vean la grandeza. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Pregunta a Dios. Le pregunta al hombre: a ver, ustedes quieren hacer una casa y por muy suntuosa que esté, yo construí todo, yo hice todo, el cielo, la tierra, todo lo hice yo. Ahora, pero a mí me llama la atención el versículo 2, dice: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero, y subraya a partir de ahí, subraye, por favor, subraye. Dice, pero, ¿qué dice? Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Escuche bien esto. Miraré a aquel que es pobre y humilde. Ese Dios que los llena todo, ese Dios que creó todo y que le querían hacer una casa, dice: no es que yo voy a vivir en una casa, yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Ahora, es curioso porque Jesucristo, cuando empieza su sermón en el monte de sermón en Jerusalén, cuando da su sermón, recuerden ustedes, dijo lo primero, Mateo 5:3, su primer sermón dijo: bienaventurados los que, los pobres en espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué son dichosos? ¿Por qué son felices los pobres en espíritu? A ver, lea Mateo 5:3. Porque de ellos ¿qué? Porque de ellos ¿qué? A ver, la grandeza del hombre es cuando no hay orgullo en él y está dispuesto a humillarse. Dice Dios: yo lo miraré. Yo soy grande, soy poderoso y todo, pero cuando hay un corazón, cuando hay un espíritu humilde, yo lo miraré. Y ahí es donde el hombre empieza a recuperar la grandeza por el motivo de que fue creado. Recuerde esto, es importantísimo, por favor. Dice aquí, dice Jehová: no miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y el que tiembla mi palabra. Ahí se miraré al pobre y humilde de espíritu, al que tiembla a mí, no al que le causas sarcasmo, al que lo pasa por alto, lo ignora, no, al que tiembla mi palabra, al humilde. Mire, vamos rápidamente a Miqueas, por favor. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas 6, 8. Hay muchos que pelean santidad, hay congregaciones que pelean santidad y no han entendido la humildad. La humildad es prima hermana de la santidad. Si hay gente humilde,
es porque es santa. Si hay gente que se cree santa y no es humilde, no tiene santidad. Hermanos, en el versículo 8 de Miqueas 6, Miqueas 6:8 dice: oh hombre, escuche bien esto, algo que pide Dios. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová? A ver, ya Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué te pide Jehová? ¿Qué pide de ti? Solamente 3 cosas, recuerden. Solamente 3 cosas. Número 1, amar, hacer justicia, hacer justicia. Practicarla. Esa palabra hacer, cámbiala y ponga practicar la justicia. Segundo, amar misericordia. Estar dispuesto a ser misericordioso con la gente que lo necesita. Y luego tercero, que andes humildemente ante Dios. 3 cosas pide Dios. Hermanos, si vamos a recuperar la grandeza, aprendamos a ser humildes. Y yo sé que cada uno en nuestro propio concepto somos los más humildes. Pero hermano, aquí vamos a ir viendo algunas cosas que nos va a ayudar a ver si hay humildad en nosotros. Pablo instaba a los cristianos a que seamos humildes, porque Jesucristo, sí o no, es lo único que dijo en Mateo capítulo 11, en el versículo 28, 29, dice: aprendan esto de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan esto. Si hay algo que tenemos que aprender de Jesús, como nuestro maestro, Él se sentó con sus discípulos. Mateo 11, 28 y 29. Pero bueno, quiero que vaya a Efesios, porque Pablo nos insta a que esto de la humildad lo manifestemos. Mire, Efesios 4, 1 y 2. Pablo, un hombre maduro, un hombre en Cristo, insta a la iglesia a que dice: viva, a que ande conforme a lo que Dios quiere. Y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice: con toda, a ver, ¿cómo tenemos que andar? Con toda humildad. Con toda humildad. Recuerde esto. Y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Andar con dignidad como cristianos de Dios es andar en humildad, en amor. Andar en humildad, andar en amor. Dice eso, con paciencia, soportándonos los unos a los otros. Hermanos, ser humilde no es fácil ponerse el título. Y si yo les pregunto aquí quién es el más humilde, yo estoy seguro que usted. O yo, mejor yo. Pero ya en la práctica, nos vestimos de soberbia. Nosotros no toleramos la soberbia. Ninguno de los que están aquí. Si ustedes tuvieran un pastor soberbio, los tuvieran acá. Sí, como. No, mire, escuchen bien. Todos somos alérgicos a la soberbia. Cuando lo tiene otro, cuando está en nosotros, lo amamos. Amamos la soberbia. Pero cuando está en otros, la aborrecemos. No te lleves con ese, es bien soberbio. No le hables. Es bien soberbio, es bien orgulloso. Cuando lo tiene otro, nos damos cuenta y somos alérgicos a la soberbia. Pero cuando está en nosotros decimos: es justicia, es justo que me reconozcan. Yo no reclamo nada, solamente lo justo. Porque nos damos cuenta de nuestra arrogancia y de nuestra soberbia. Sería necesario que Jesús se siente con nosotros como lo hizo con sus discípulos, y que tengamos el atrevimiento de preguntar, aunque con miedo, porque los discípulos tenían miedo, ¿sí o no? Por eso no preguntaban. Ahora Jesús lo sabía. Jesús solamente estaba esperando que ellos lo preguntaran. ¿Y sabe qué? Fue hermoso, porque en la enseñanza, sentado Jesús, les empezó a explicar
Y de ahí, fíjense, toma un niño. Vamos, regresamos a Marcos, por favor. Regresemos a Marcos. Marcos capítulo 9. Y vamos a leer el versículo 9. 36, por favor. Marcos 9:36. Quiero que lo escuchen bien, porque me gusta una frase que la hermana Mar siempre la usa. Dice, a veces cuando no entiende algo, me dice: pastor, solo quiero con peras y manzanas, ¿verdad? Ella es la única que a veces me pregunta. Todos los demás son bien inteligentes, bien sabios. Pero a veces me dice: pastor, yo no entendí esto. Usted habló sobre esto. Yo no entendí, me podría ayudar, pero con peras y manzanas. ¿Verdad que sí? Así lo dice. Bueno, Jesús ya les estaba explicando, ya les estaba enseñando. Recuerden que desde el versículo que iniciamos dice que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos. Ahora, aquí se sentó. Y como no habían entendido, a ver, espérense, vamos a hacer algo práctico. Y dice que tomó un niño, versículo 36 dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Cheque esto. Les digo que estaban enseñando y como que sí, a veces como la iglesia pentecostés que dice: amén, amén, gloria a Dios, aleluya, a su nombre la gloria, amén, santo el Señor. Y después le preguntan: ¿y qué aprendiste? ¿Sabe? Hermanos, Jesús quería que lo aprendieran. Imagínense, revelación, manifestación, aplicación. Y en la aplicación se sentó con ellos y les estaba explicando. Y dice: no entienden. Bueno, a ver, traigan un niño, les voy a explicar. Y aquí no lo dice, pero en otra porción de la escritura dice que de los niños es el reino de los. Tomaba un niño porque es el mejor ejemplo. Cuando a un niño le mandas algo, ¿lo hace sí o no? Lo hace, lo cree. Y si no lo hace, ¿qué le haces? Bamba. Pero lo tiene que hacer. Bueno, Jesús dijo: vamos a explicarles a los discípulos para que me entiendan bien. ¿Saben qué? Sean como un niño. Y si no entienden, ¿se acuerdan ustedes de Jonás? ¿Qué le mandó a hacer Dios? Ir a predicar a Nínive, ¿no? ¿Para dónde se fue Jonás? Para Tarsis. ¿Dónde es Tarsis? ¿Alguien sabe dónde es Tarsis? A España. Al lado contrario, se iba para España. ¿Ahora qué hizo Dios? Lo volvió a donde lo dio. Hermano, yo te digo, mejor colabora, sé humilde, echa mano de la humildad, y que eran los alcohólicos anónimos. Echa mano de la humildad. Es algo que Jesús nos encarga, le enseñó a sus discípulos. Ese Pedro que era tan atrevido, tan intrépido, ¿sabe qué? Cuando el Espíritu Santo viene a su vida, se levanta un Pedro humilde, un Pedro transformado, porque el único que transforma es el Espíritu Santo, es Dios en nosotros. Yo le invito a eso, hermano. Eche mano de la humildad eche mano del Espíritu Santo para que seamos transformados. Mire, quiero que vaya al libro de San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13. Ya vamos a terminar. Gracias por ser tan pacientes conmigo y denle la gracia a la silla por aguantar. ¿Sí? San Juan 13:1, por favor. Dice: antes
antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, yo creo que subraya la palabra sabiendo. Que nunca se te olvide quién eres en Cristo. No importa que te humilles, porque te humilles no quiere decir que dejes de ser hijo de Dios. Jesús murió como el peor de los pecadores. Nunca dejó de ser hijo de Dios. Él lo sabía. Por eso tenemos que decir, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Ahora, brínquese un poco y vamos al versículo 3. Otra vez, subraye la palabra. ¿Cuál? Sabiendo. Jesús sabía porque sabía que Él era el Hijo de Dios. No importa la condición donde estaba o cómo estaba, Él era Hijo de Dios. Tu humildad nunca te va a hacer perder que eres hijo de Dios. Nunca va a perder tu alma. Un billete de a 20, un billete de a 100, un billete de a 1000, si lo tiras a la basura, sigue siendo 20, 100 o 1000 pesos. Vale lo mismo. ¿Sí o no? Sí. Lo único que tienen que hacer es levantarlo de ahí. Pero sigue valiendo lo mismo. Sí. A mí cuando llegué a la iglesia, no me pusieron a lavar, mi esposa y a mí, nos pusieron a lavar los baños. Eran 6 baños. El lugar donde nos reunimos eran 3 baños de hombres y 3 baños de mujeres. Antes de que nos invitaran a servir, a predicar, me invitaron a lavar los baños. Hermano Pedro, domingo, temprano tenemos la reunión, pero usted, antes de la reunión, tiene que tener limpios los baños. Pero si yo ya soy predicador, ¿por qué voy a lavar los baños? Tienes que lavar los baños. ¿Y saben qué? En ese lugar donde lavaban los baños, era un salón social. Imagínense, los sábados había bailes, había fiestas. Esos baños estaban, sí. No les digo cómo estaban. Había pañales, toallas sanitarias, había de todo. Había que limpiarlos y dejarlos bien porque iban a llegar los hijos de Dios a hacer uso de esos baños. Y yo nunca me dijeron, si haces eso, es como puedes predicar. No, a mí me dijeron años. Y mi esposa y yo todos los domingos, cada 8 días, compramos nuestra cubeta, compramos nuestra escoba, nuestro cepillo y íbamos, lavábamos, juntábamos todo. Lo único que decía, ayúdenos porque la basura es mucha, quien tenga carro, por favor, llévese. Pero todo lo limpiábamos nosotros. Qué bienaventurados somos porque nosotros venimos aquí y no limpiamos, porque ya limpió la hermana Che. No, pero alguien más tiene que tener la iniciativa de venir y limpiar. Hemos venido y yo les digo, lo ha hecho Fernando, lo ha hecho Daniel con sus cónyuges, pero alguien más tiene que hacerlo. Tenemos que aprender a servir, porque ¿sabe cómo redimió la grandeza Jesús? Se lo resumo. En su humillación hubo exaltación. Y ese es el camino que Jesús nos abrió. La redención de la grandeza es esa. La humillación para la exaltación. ¿Quieres un puesto? ¿Quieres un lugar de autoridad? ¿Quieres que Dios te respalde? Empieza a ser humilde y a servir. Y cuando sirvas, Dios te va a exaltar. Diga, ay, por lo menos yo dije, van a decir amén. Parece que no son pentecostés. No se emocionan. Pero yo quiero que cuando hagas eso, tienes que tener con él, sabiendo que eres hijo de Dios. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios
y a Dios. Hermano, el servicio, la humildad no te degrada, no te denigra. La humildad y el servicio te exaltan. A ver, la humildad y el servicio que hace, esa es la manera de Dios. En el mundo de Dios, en el mundo tienes soberbia, estás enaltecido, estás arriba, puedes humillar. En el reino de Dios no. Sé humilde, sé servicial y va a haber exaltación. Ese es el camino. Y eso es lo que quería enseñarle Jesús a sus discípulos, que el Cristo le era necesario humillarse para que después fuera exaltado. Un día Cristo va a estar con nosotros y nos va a recompensar hasta un vaso de agua que dimos. Así dice, un vaso de agua no perderá su recompensa. ¿Cuánto más una botella de agua? ¿Verdad? Gracias, hermanos. Pues de pie y oramos a Dios.